Eh, Algunos, ¿verdad?, que no me conocen, soy Pastor Elías, pastor de la iglesia de Nápoles. Entonces hoy conmigo vamos a aprender la palabra del Señor. Sí, primero vamos a orar juntos, oremos. Padre Dios, Santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor. Primeramente por salvarnos. Nosotros estábamos muertos y perdidos, totalmente cayendo al infierno por el pecado. Y ahora, por tu gran gracia, por tu gran misericordia, y ahora somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por medio del Evangelio, de la gracia de Dios. Dios nos ha puesto aquí en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, para que podamos permanecer en el Señor por medio de esta iglesia. Señor, no somos nada, somos débiles y necios, solamente confiamos en tu palabra y permanecer en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Hoy aquí estamos reunidos con corazón humilde y obediente para aprender tu voluntad y seguir adelante según tu voluntad. Hoy queremos escuchar tu voz y tu enseñanza por medio de esta reunión. Señor, ayúdanos, guíanos para que podamos comprender y aprender bien tu voluntad y seguir adelante conforme a la voluntad del Señor. Señor, guía esta reunión, todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar Efesios capítulo 3, Efesios. Efesios capítulo 3, verso 1 al 6. Efesios capítulo 3, verso 1 al 6. Sí, tenemos Efesios capítulo 3, verso 1 al 6 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hasta ahí. Y sí, hoy vamos a aprender, según este título, como misterio de Dios. Misterio de Dios. Entonces, ¿qué significa misterio, verdad? Misterio. Como
tiene un significado poco, ¿verdad? Difícil, como no se ve claramente, no se ve fácilmente, algo así como un misterio, ¿verdad? Es misterio. Entonces aquí en la Biblia habla sobre el misterio de Dios, pero también Dios revela, ¿verdad? Este misterio a los santos, aquí dice a los santos, apóstoles y profetas. Así Dios quiere revelar su misterio a la iglesia, ¿sí? Entonces, aquí vivimos en ese mundo que se ve, ¿verdad? Todas estas cosas, pero las cosas que se ve no lo llamamos como misterio, sino lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, aquí habla sobre la salvación, que es el misterio de Dios. Aquí vivimos físicamente y trabajando duro cada día, buscando, viendo también lo que se ve. Pero estas cosas que se ven son temporales, ¿verdad? Va a pasar todos. Pero Dios quiere darnos su reino que no se ve. Se llama también misterio, el reino de Dios. Por eso recibir la salvación, ¿verdad? Es misterio. No es una obra de los hombres, es obra de Dios. Se llama misterio. Por eso alguno confía en su obra, ¿verdad? No es bueno, no es fe. Hay que confiar en Dios que no se ve. Hay que recibir esta fe por medio de revelación de Dios. Se llama misterio. Este mundo pasará, ¿verdad? Los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Es misterio también la palabra de Dios. Así que Dios quiere darnos su reino, que es misterio, que no se ve exactamente, ¿verdad? Por la vista de la carne. Y también los que no pueden ir al cielo van a caer al infierno. Estas cosas no se ve tampoco. Se llama también misterio. Entonces, mire, cuán como valioso, ¿verdad? Cuán grande este misterio de Dios, o sea, del reino de Dios y de la salvación. Sí, nosotros aquí estamos viviendo, comiendo, ¿verdad? Y bebiendo, casándose y manteniendo el hogar, ¿verdad? Y matrimonio, cuidando a los hijos. Una vida normal, ¿verdad? Del mundo y de la carne. Pero no es todo esto. Nosotros somos, aquí dice, ¿verdad? Como coherederos del reino de Dios. ¿Qué quiere decir coherederos? Como heredero, ¿verdad? Heredero con Señor Jesucristo. Jesucristo es heredero, único hijo de Dios. Él es heredero del reino de Dios. Nosotros somos coherederos con Señor Jesucristo, según la obra de Jesucristo, no conforme de nuestra obra. Jesucristo es misterio de Dios. Hoy algo así vamos a aprender, ¿verdad? ¿A qué es el misterio de Dios? Número uno, es Jesucristo. Así Dios nos reveló su misterio por medio de Jesucristo. Entonces, si el que ya ha recibido, ¿verdad? Ese misterio de Dios por medio de Jesucristo, aquí se llama, ¿verdad? Coherederos del reino de Dios. ¿Quiénes son ellos? Son hijos de Dios. Qué gran misterio.
¿verdad? Qué gran bendición, cuán grande. Y dice también, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Son coherederos y miembros del mismo cuerpo. El cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? El cuerpo de Dios es la iglesia. ¿Me explico? Entonces, un salvo por medio de la sangre de Jesucristo, aquí dice, es el miembro de la iglesia. Si hay mucha iglesia, son cuerpo del Señor. No, no es así. Los que han recibido este misterio de Dios por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Son, aquí dice, coherederos y miembros del mismo cuerpo. Maravilloso. Es misterio. Entonces, este misterio no se ve como rápidamente, ¿verdad? Y fácilmente, sino se revela a los que buscan. ¿Me explico? A los que piden. Entonces, muchos están pidiendo algo a Dios, pero muchos no piden el reino de Dios. Muchos no buscan la vida eterna, solamente busca una bendición. ¿De qué? De la carne y del mundo. Así yo quiero vivir, ¿verdad? Tranquilamente, con mucha felicidad, con muchas cosas del mundo, ¿verdad? Yo quiero una casa bonita, un matrimonio bonito, una familia bonita. Pidiendo salud, ¿verdad? Tenga buena salud. Nada más pidiendo a Dios así, ¿verdad? Las cosas de la carne y del mundo y no busca el reino de Dios, ni su justicia. Se llama religión. Muchos religiosos buscan, ¿verdad? Algo a Dios, pide a Dios, pero no busca el reino de Dios. No son de Dios. No puede ir al cielo así. Entonces, recibir la salvación, ¿verdad? Es recibir este misterio de Dios por medio, aquí dice por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Por eso, recibir la salvación, ¿verdad? Es gran misterio. No es una obra de nosotros, es obra de Dios. Hoy vamos a pensar sobre este tema, sobre este misterio. ¿Sí? El misterio de Dios es Jesucristo, se llama misterio de Cristo. Aquí dice, ¿verdad? Misterio de Cristo. El misterio de Cristo es el Evangelio. ¿Me explico? Vamos a recordar así, vamos a conectar, ¿verdad? Estas palabras con otra palabra. Entonces, misterio de Dios ya descendió al mundo, fue revelado por medio de Dios, ¿verdad? Es Cristo. ¿Me explico? Ya fue revelado, anunciado y publicado aquí en el mundo, Jesucristo. Entonces, por medio de Jesucristo, Dios nos reveló, ¿verdad? El Evangelio. Por eso el Evangelio, por medio del Evangelio, nosotros podemos ser, aquí dice, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes también de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Por eso a Jesucristo es misterio de Dios. Por eso Jesucristo es todo, ¿verdad? Todo propósito de la creación. Jesucristo es todo propósito del mundo. Sí, es misterio. ¿Por qué se llama misterio? A los que no buscan, no puede recibir, no puede entender. Se llama misterio. Como la Biblia dice, ¿verdad? Un tesoro escondido. Sí, escondido, ¿verdad? Pero ya existe. Algunos lo encuentran.
Jesucristo es el reino de Dios, ¿verdad? El Evangelio, Jesucristo anunció el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buena nueva, buena noticia. Entonces, para los que están cayendo al infierno, ¿qué es buena nueva, verdad? Salvación. Una noticia buena del reino de Dios. Por eso, sí, el reino de Dios es el Evangelio. Así Jesucristo anunciaba sobre el reino de Dios. Busca, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Se llama el Evangelio. Así que Dios quiere darnos como su reino. Sí, esto es el propósito de la creación. Esto es el propósito de nuestra vida. ¿Por qué? Porque vive, ¿verdad? Alguna aquí entre nosotros nació, ¿verdad? Porque quería. Hace la mano. Yo quería nacer. Así yo nací. Nadie, ¿verdad? Nadie así. Los madres tampoco, no lo sabían. Era varón o mujer, ¿verdad? En su vientre. Entonces, así la vida ya fue enviado por Dios aquí en el mundo. Por eso, este propósito de la vida también Dios ya nos ha dado. Entonces, ¿qué es el propósito de la vida? Porque vive, ¿verdad? La gente. ¿Qué está buscando? ¿Por qué vive? Si por este misterio de Dios, o sea, buscar el reino de Dios. Entonces, sí, Jesucristo es, ¿verdad?, misterio de Dios. Recibir la salvación es gran misterio, aunque no tenemos nada en ese mundo, ¿verdad? Somos pobres, somos débiles, muchos problemas en la vida, ¿verdad? Pero si tiene la salvación, si tiene esta certeza de ir al cielo, suficiente, ya tiene su propósito de la vida. Esto es recibir la vida de Jesucristo. Vamos a recordar eso. ¿Qué es la salvación? ¿Verdad? Recibir la vida de Jesucristo. Sí, recibió la salvación, tiene la vida de Jesucristo. Por medio del Evangelio. Aquí dice, ¿verdad? Por medio del Evangelio. O sea, por medio de la palabra. Muchos dicen, sí, por la palabra. Pero, poco más detalle, ¿verdad? Lo llamamos el Evangelio. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Verso 5, capítulo 3, verso 5, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí está hablando este misterio, ¿verdad? Misterio de Dios, que es Jesucristo, este misterio que es este evangelio, o sea que es la salvación. Aquí dice, en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles profetas por el Espíritu. O sea, en otra generación, como ahorita nosotros, ¿verdad? Estamos en otra generación, no estamos en la generación de los apóstoles ni de los profetas. En otras generaciones de apóstol y de profeta, así Dios como revela, ¿verdad?, ese misterio.
por medio de milagro, por medio de señales, prodigios, así, ¿verdad? Le velaba y le velaba. Pero otra generación, no. Por eso, verso 6 dice, misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Sí, por eso ya ahora nosotros podemos ser salvos por medio del Evangelio, no por milagro. En otra generación, ¿verdad? En las generaciones del apóstol y de profetas, si Dios revelaba así milagro, señales, ¿verdad? Para enseñar la voluntad de Dios por medio de los hombres, santos hombres, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se llama profetas y apóstoles, pero en otra generación ya no más. Sino, aquí dice, ¿verdad? Por medio del Evangelio. Por eso, ya ahora, el misterio de Dios que fue revelado por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el Evangelio. Y ahora para nosotros es el Evangelio. Las palabras del Evangelio es misterio de Dios. Gran misterio. Por eso nosotros somos salvos por medio del Evangelio. Muchos confían, ¿verdad?, en su obra, en su vida. ¿Quién puede ser salvo, verdad?, confiando en su obra? Nadie. Por eso siempre ocupamos, ¿verdad?, este Evangelio. Entender más sobre este Evangelio. Confiar en su pensamiento, confiar en su poder. No es fe, ¿verdad? No es fe. No según nuestro poder, no según nuestra obra, sino por medio del Evangelio. Sí, somos salvos. Si ahora muere, ¿a dónde va? Esta pregunta, ¿verdad?, es muy importante. Asimismo, pregúntelo. Si yo ahora muero, ¿a dónde voy? ¿Me explico? Si ahora muere, ¿a dónde va? Esta pregunta sería preguntar, ¿verdad?, sobre su convicción y certeza en su corazón. Miren, la muerte, ¿verdad?, no es fin. Si Dios nos ha dado la vida, todas las cosas aquí, nos mantiene, nos sostiene Dios, cada día nos da la vida y tiempo, hoy también nos ha dado un día más Dios. Pero si ahora muere hoy, esta mañana, esta tarde y esta noche, si muere, ¿a dónde va? Si tiene convicción o no, ¿verdad?, en su corazón. Esto es una pregunta, ¿verdad? Y preguntar una respuesta en su corazón. Si tiene respuesta, no solamente dice, ¿verdad?, sí, sí, ¿no? Podría ser su pensamiento, sí, yo puedo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? ¿Por qué puedo? Mire, por eso ocupamos una respuesta de Dios. Uno busca, ¿verdad?, en su corazón una respuesta según su vida, según su pensamiento, según su voluntad, busca en su corazón una respuesta, pero no es bíblico esto. Hay que entender, hay que recibir una respuesta de la palabra, de la Biblia. Se llama el Evangelio, por medio del Evangelio. Porque muchos no tienen certeza de ir al cielo si ahora mueren? Por falta de
conocimiento de la Biblia, del Evangelio. Por eso hoy aquí estamos, hoy también para conocer, ¿verdad? Más y repasar más sobre este Evangelio, ¿sí? Entonces, el que no tiene la palabra en su corazón, ya no tiene respuesta. Me explico. No estoy preguntando, ¿verdad?, su pensamiento, ¿no? Preguntando sobre la palabra. ¿Qué palabra tiene? ¿Sí? Se llama la palabra del Evangelio, que nos da la vida. Se llama el Evangelio. Por eso, siempre la fe tiene que tener como un base de la palabra, de la Biblia. Como dice la Biblia, ¿verdad? Como me dice la Biblia. Esto es como Dios me dice. Una pregunta, ¿verdad? Las preguntas para pensar. Mire, sí, pecando, ¿verdad? Cada día. Y pecando murió. Y si muere, así muere, ¿a dónde va? ¿Ah? Usted, no estoy como preguntando, ¿verdad?, de otra persona. Estoy preguntando a cada uno de ustedes. Como usted, pecando, ya vive, ¿verdad?, cada día y murió por un accidente, por un ataque de corazón y de cerebro, ya murió sin tener tiempo. Entonces, así, ¿a dónde iría usted con este pecado? ¿Pecando? ¿Murió? Uno piensa, ¿verdad? Hace pecando fornicación, como pecando, ¿verdad? Un robo o homicidio, hablando de un pecado muy grande y grave. Piensa, ¿verdad? Así no puede ir al cielo. Entonces, pecando un pecado chiquitito, puede ir al cielo. No es así, ¿verdad? Pecado es pecado. No estoy como dividiendo, ¿verdad? Pecado grande y pecado pequeño. Pecado es pecado. Mire, usted vive así pecando cada día y muere, ¿a dónde va? No sé qué quiere decir esto. No es convicción, no es fe. Entonces, hay que tener una respuesta exacta de la Biblia. Se llama el Evangelio. Con este pecado, ¿cómo yo puedo, verdad, ir al cielo? ¿Cómo Dios me reciba? Es una pregunta, ¿verdad? Muy detalle, muy directa, pero sí, es muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no tiene respuesta? No sé. Uno dice, ¿verdad? Según esta pregunta, no sé a dónde voy. Pecando yo muero, ¿cómo yo puedo ir al cielo? No es salvación, no es salvación así. Confiando, ¿verdad?, en una ocasión, ¿sí? En una posibilidad, tal vez, quizás, dice, ¿verdad? Tal vez, ojalá, no es fe, no es convicción. Si Dios me permite, yo puedo ir al cielo. No es convicción. Poniendo, ¿verdad?, su vida en suerte, no es fe. Por eso nosotros debemos tener una convicción, ¿verdad?, como una respuesta de la palabra. Se llama fe. Se llama fe. Por eso ocupamos una respuesta de la Biblia siempre. Por eso es como misma pregunta, ¿verdad? Y esta salvación, uno dice, ¿verdad? Soy salvo, pero si peca y muere, ya pecó un pecado muy grande, fornicación, sí, adulterio con otra persona y murió inmediatamente.
recibir. ¿Se puede o no? Entonces, uno dice, ¿verdad? Uno piensa así. Hacen yo no voy a pecar así, entonces yo puedo hacer. Confiando en su obra no es fe, tampoco. Así, soy salvo, pero si peco un pecado grande y se pierde la salvación, no es salvación. Mucha iglesia enseña así, pero nosotros no confiamos así. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo pagó todo nuestro pecado, ¿sí o no? No solamente grande ni pequeño, todo. Por eso la salvación que Dios nos ha dado como misterio de Dios por medio de Jesucristo, la salvación eterna, ¿ya? Eterna redención. Por eso Hebreos 9:12, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreo 9:12. Es una respuesta, ¿verdad? Una respuesta. Se llama eterna redención. ¿Qué quiere decir eterna redención? Salvación. Redención es salvación. ¿Cómo? Eterna. ¿Cómo suena eterna? Para siempre. No solamente hablando, ¿verdad? Pecado pasado. Entonces, pecado presente y futuro, también eterna, ¿verdad? Eternamente. Así Dios ya nos perdonó por su propia sangre. Salmo 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una palabra, una respuesta exacta. Ah, sí, el Cordero de Dios. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, pero Jesucristo vino al mundo como un Cordero de Dios y derramó toda su sangre y por su propia sangre, ¿verdad? Nos salvó, o sea, nos perdonó de todo nuestro pecado. Este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir el pecado del mundo? Sí, el pecado de toda la persona, el pecado de todo el mundo, pasado, presente y futuro hasta la muerte. Por eso, hablando pecado de mañana, hace pecando, vive pecando y murió. Un salvo no va a perder su salvación. ¿Me explico? Pero muchos se confunden, ¿verdad? Así. Pero nosotros vamos a llevar siempre esta certeza en nuestro corazón por medio de la palabra del Evangelio. Así Dios me perdonó. No estoy diciendo para que pequen, para que sigan pecando, no. Sino, ¿me explico? Sino para que tengamos esta convicción según la Biblia. Se llama fe, ¿verdad? Nuestra fe. Consumado es. Vamos a buscar Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, verso 2. Isaías capítulo 40, verso 2. Leamos, ¿sí? Leamos juntos. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ha recibido, ¿verdad? Dice, doble ha recibido de la mano de Jehová por
todos sus pecados. Dice, por todos sus pecados. Entonces, así somos libres, ¿verdad? De pecado. Mire, esta noticia, esta palabra, la Biblia dice, ¿verdad? Como el Evangelio, ¿verdad? Es misterio de Dios. No es como una cosa del mundo, sino de Dios. Es un gran misterio. Se revela. Nos revela por el poder de Dios. Sí, ya sus pecados es perdonado. Ha recibido, ¿verdad? Doble de la mano de Jehová. Entonces Dios, Jehová, pagó, ¿verdad? Doble por todo nuestro pecado. ¿Sí o no? Hasta la muerte, dice, ¿verdad? Y también hasta eternidad. 44, capítulo 44, verso 22. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Jehová dice, ¿verdad? Yo deshice tus rebeliones, tus pecados, como niebla y como nubes. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios está llamando al mundo, ¿verdad? A todo el mundo. Pero el que no tiene esta certeza no va a regresar, no va a volver a Dios, ¿no? ¿Por qué? Qué miedo. Por eso dice, por la fe, dice, ¿verdad? Por la fe. Así podemos acercarnos a Dios, podemos volver a Dios por la fe. Entonces el que no tiene esta palabra en su corazón, ¿verdad? Revelada por Dios, por el Espíritu Santo, nunca puede. Es misterio de Dios. Por eso la salvación es misterio de Dios. Así que Dios nos da una respuesta por la palabra revelada por el Espíritu Santo. Sí. Así uno puede ir al cielo. Por eso, entender la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios es importante. Hoy aquí estamos también para recibir de nuevo esta palabra de vida. Se llama, ¿verdad? Palabra de vida, el verbo de vida. Hay que recibir de nuevo y de nuevo. Por eso, leer la Biblia cada día es importante. Esto es nuestra fe. Recibir la palabra de Dios. Sí. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4, 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4 y 5. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestras elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice, ¿verdad? Porque conocemos, hermanos amados de Dios. ¿Quiénes son los hermanos amados de Dios? Son salvos, ¿verdad? Son salvos, son hijos de Dios. Ellos recibieron esa salvación, ya son coherederos, son miembros del mismo cuerpo y copartícipes
de la promesa en el Espíritu Santo, en Jesucristo, por medio del Evangelio. Hermanos amados de Dios, vuestras, ellos como conocen, ¿verdad? Dicen, conocemos vuestras elección. Se llama testimonio, ¿verdad? Así conocemos. Por sus frutos os conoceréis. Se llama testimonio. Entonces, ¿cómo sale, verdad, este testimonio de la salvación, este testimonio del Espíritu Santo? Aquí dice, verso 5, ¿verdad? Nuestro evangelio. Aquí habla también del evangelio. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en la palabra solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre. Entonces, este evangelio viene, sí, fue verdad. La obra de Dios siempre viene con el poder de Dios y con el Espíritu Santo. Si no, no es de Dios. No es de Dios. Por eso, escuchando el seminario, escuchando el evangelio por el seminario, ya escuchó, pero ¿cómo sale, verdad, el poder de Dios en su vida? ¿Cómo sale el fruto del Espíritu Santo? Sí, ha recibido el Espíritu Santo por medio del evangelio. Me explico. Es importante. Por eso, nuestro evangelio no es teoría, no es filosofía, es verdad, es el poder de Dios. El evangelio, ¿verdad? El evangelio es el poder de Dios para la salvación. El Espíritu Santo siempre trabaja por medio del evangelio. Así que nosotros tenemos gran condición. Aquí dice plena certidumbre. Una certeza, ¿verdad? Grande. Uno, ¿cómo puede decir, verdad? Sí, yo tengo plena certidumbre, confiando en su obra. No, nadie puede decir esto. Por eso, confiando en la palabra del Evangelio, sí podemos decir plena certidumbre. Confiando en la obra de Dios, podemos decir plena certidumbre. Una convicción, ¿verdad? Perfecta y eterna. Vienen por el Evangelio. Por eso, los salvos que han recibido este Evangelio verdadero, ya, ¿verdad? Recibieron también el poder de Dios y también el Espíritu Santo y plena certidumbre. Sí o sí. Si no, no es de Dios. Por eso, cada uno ocupa un tiempo para ver fruto. Entonces, ¿en dónde podemos confirmar, verdad, este producto de una vida nueva, este fruto del Espíritu Santo? Aquí en la iglesia. ¿Me explico? Aquí en la iglesia no está hablando, ¿verdad?, para que puedan confirmar en el mundo, no. Aquí en la iglesia hay que confirmar sus frutos. Sí, recibió la salvación, sí, recibió el poder de Dios, hay que confirmar su fruto aquí en la iglesia. Primero, permaneciendo en medio de los salvos. Por eso, Dios así trabaja por medio del Evangelio. Dios trabaja por medio de los hombres que tienen ese Evangelio. Se llama la iglesia, ¿sí o no? Se llama la iglesia. Si hay mucha iglesia, pero si tiene ese Evangelio verdadero o no. Hay que confirmar, hay que distinguirlo, ¿verdad? Discernir bien. Sí, es importante. Y envía también Dios a los que tienen este evangelio a otra persona que no han sido salvos.
que no tiene. Esto es el misterio de Dios. ¿Sí? Entonces, los salvos que tiene este evangelio verdadero, si no predica, nadie puede entender, nadie puede recibir la salvación. ¿Sí o no? Nadie. Esto es la obra de Dios, esto es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, pruébelo esta vida nueva, pruébelo este evangelio verdadero con otra persona, por favor. Aquí en la iglesia, no predicando, ¿verdad?, en la calle sola, ¿no? Aquí nosotros vamos a predicar juntos. Sí, conectado, así, pegado aquí en la vida verdadera, que es la iglesia, que es Jesucristo. Por eso, predicación, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Escúchenlo, ¿no? Sino llamar, ¿verdad? Del mundo, ¿a dónde? A la iglesia. Conectarse con la iglesia, aquí en la iglesia. Esto es la salvación. Por eso, predicación es una invitación, ¿verdad? Ven y ve, ven y escuche, y entienda, ¿verdad? Y sean salvos. Así Dios trabaja por medio de los salvos que tiene ese evangelio verdadero. Entonces, los salvos no predican, nadie puede entender, nadie puede ser salvo. Gran responsabilidad, ¿sí o no? Pruébelo, por favor. Por eso Jesucristo es el evangelio. La palabra de Jesucristo es el evangelio. Predicación, ¿verdad? Es compartir el evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? Jesucristo. Las palabras de Jesucristo es el evangelio. Así, el evangelio es el poder de Dios. Esto es una manera de la obra del Espíritu Santo. Vamos a buscar San Juan capítulo 6. San Juan 6, verso 63. Sí, 63. Leamos juntos, vamos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es la salvación? Ha recibido la salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la salvación? Sí, la salvación es recibir la vida de Jesucristo. Y recibir el Espíritu de Jesucristo. Se llama el Espíritu Santo. Sí. Entonces, si tiene la salvación, ya tiene la vida de Jesucristo. Y vivir en lugar de Jesucristo. Así Dios nos encomendó esa vida de Jesucristo para que podamos vivir como Señor Jesucristo, hablando como Señor, ¿verdad? Trabajando como Señor Jesucristo. Así somos. Por eso, recibir la salvación es recibir la vida de Jesucristo. Así yo tengo la vida de Jesucristo. Así yo tengo el Espíritu de Jesucristo. Se llama el Espíritu Santo. Por eso, el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es Jesucristo. ¿Cómo podemos recibir el Señor Jesucristo? Con la palabra. Así podemos recibir la vida de Jesucristo. Sí. Así el Evangelio tiene poder de Jesucristo. Nosotros, sí, así vamos a confirmar esta vida nueva por medio de la iglesia, permaneciendo primero aquí. ¿Sí? ¿Por qué?
porque este evangelio, ¿verdad? No llegó hasta nosotros en la palabra solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, siempre. Por eso Dios quiere ver, ¿verdad? Fruto. Porque Dios planta y siembra, ¿verdad? En su campo para ver fruto. La iglesia es campo de Dios. Labranza, ¿verdad? Labranza de Dios. Y Dios trabaja ahí como labrador. Nosotros somos árboles, ¿verdad? Árboles, como la vid verdadera en la viña de Dios. Entonces, ¿por qué Dios trabaja ahí en medio de nosotros, en su campo? Para ver fruto. Sí. Entonces, nosotros vamos a permanecer en el campo de Dios siempre, donde trabaja Dios como labrador. Y el Espíritu Santo también trabaja, ¿verdad? En su casa, la casa de Dios. Se llama la iglesia. Por eso, uno, ¿sí? Ha sido salvo, sí o sí tiene que permanecer en la iglesia para ver su fruto, para glorificar a Dios por medio de su vida nueva. Separados, la Biblia dice, ¿verdad? Separados de mí, nada podéis hacer. Yo no quiero separarme, ¿verdad? Del Señor Jesucristo, pero no viene a la comunión, no permanece en la iglesia, separados. Es separado, están separados, debilitados, ¿verdad? Alejados. Ya, por eso, el misterio de Dios, ¿verdad? El misterio de Dios es Jesucristo. Número uno, ¿verdad? Así es Cristo. El misterio de Jesucristo es el Evangelio. Por eso vamos a seguir aprendiendo este Evangelio de Dios, de Jesucristo, porque es misterio. Sí, yo lo entiendo, ¿verdad? Yo escuché muchas veces, pero significado y sentido muy profundo, muy ancho, muy alto. Entonces, vamos a seguir investigando, ¿verdad? Sí, estudiando, meditando, profundizando y más día por día. Esto es nuestro trabajo, por eso se llama misterio. Hay que seguir aprendiendo, ¿sí o no? Sí, el Evangelio, ¿verdad? Es misterio de Dios. Vamos a volver a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, verso 7. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación de misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Sí, Antiguo Testamento, ¿verdad? Antiguo Testamento era una sombra de Jesucristo. Y ahora Nuevo Testamento como una cosa, ¿verdad? Una verdad que estaba escondido en Antiguo Testamento, pero ya ahora aquí Nuevo Testamento está hablando las cosas reales. No está hablando sombra, sino hablando reales, ¿verdad? Por eso, sí, en Antiguo Testamento, en los libros del Antiguo Testamento, habla sobre el misterio de Dios. Pero aquí, en los libros del Nuevo Testamento, está hablando también, ¿verdad? Este misterio escondido de Dios. Entonces, sin la ayuda de Dios, sin revelación de Dios, no podemos entender. Por eso se llama misterio. Según punto de vista del mundo, de hombre, no va a entender. Por eso nosotros siempre debemos ser como humildes, ¿verdad? Y obedientes, buscando la voluntad de Dios. Entonces, aquí habla también sobre este misterio escondido desde los siglos en Dios. Se llama la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Por eso lo llamamos, ¿verdad? Como misterio escondido de Dios. Como Dios reveló. Primero, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Así, Jesucristo es el misterio de Dios. Y también aquí habla sobre la iglesia. Por eso la iglesia es misterio de Dios. El Evangelio, ¿verdad? Es misterio de Jesucristo. Y la iglesia es misterio de Jesucristo. Qué importante esto. Entonces uno, entendiendo bien sobre su salvación, pero no permanece en la iglesia, no va a entender nada. No va a llevar nada. No va a aprovechar nada. Es un hombre del mundo. Por eso, sí, nosotros debemos entender bien ese misterio de la iglesia. Por eso aquí dice, verso 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Sí, multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿A quién? A nosotros, al mundo. Aquí habla a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes son? Ángeles, ¿verdad? Ángeles. Y también dice conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso el Evangelio de Dios es el poder de Dios, es el misterio de Jesucristo. Y la iglesia es el poder de Dios y es misterio de Jesucristo. Y ahora Dios quiere predicar al mundo, ¿verdad? Quiere salvar al mundo por medio de la iglesia. Porque Dios ya encomendó este evangelio ¿a quién? A la iglesia. Se llama la iglesia. Por eso la iglesia, otra iglesia, ¿verdad? Ajenas que no tiene ese evangelio, no es la iglesia. No es la iglesia. Hay que distinguir. Hacia aquí hay una iglesia, un edificio, ¿verdad? Casa, pero ¿qué predica? ¿Cómo predica?
Dios quiere salvar al mundo por medio de la iglesia, por medio de los salvos. Esto es la voluntad de Dios. Esto es misterio de Dios. Romanos capítulo 10 dice, ¿verdad? Verso 13, todo aquel que invocar el nombre de Señor será salvo. Entonces uno dice, ¿verdad? Llama, invoca, Señor, será salvo. No es así, ¿verdad? ¿Cómo invocará a aquel en el cual no han creído? Para invocar el nombre del Señor, primero tienen que creer. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así para creer, primero tienen que también oír. ¿Cómo creerá, verdad? En aquel de quien no han oído. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ¿cómo puede escuchar para que puedan confiar e invocar? Por medio de uno que tiene ese evangelio. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Qué quiere decir esto? A Dios envía primero a uno que tiene este evangelio, este misterio. Sí, así Dios predica. Esto es misterio de la iglesia. Así Dios quiere salvar al mundo por medio de la iglesia. Esto es misterio de Dios. Misterio del evangelio. No por casualidad, ¿verdad? No por casualidad. Confiar en la casualidad no es fe. Muchos llamando Señor, Señor, ¿verdad? Dice, quizás yo pueda ir al cielo. Si Dios me permite. Si Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Venga al conocimiento de la verdad. Esto es la voluntad de Dios. Dios quiere, pero muchos no conocen esta palabra. Por eso, así Dios, ¿verdad? Revela este misterio por medio de la iglesia, que es la iglesia, los salvos, que tiene ese misterio, revela a otra persona por medio de la iglesia y lo salva Dios. Esto es trabajo de Dios. Entonces, los que tienen el evangelio lo predican. Nadie puede escuchar. Es gran responsabilidad, hermanos. Entonces, ya somos poquitos, ¿verdad? No somos muchos. Así somos débiles. Está bien, pero este evangelio tiene el poder, ¿sabe? Soy débil, pero esta palabra, este evangelio tiene poder. Vamos a probarlo. Yo soy débil, pero el Espíritu Santo tiene mucho poder. Vamos a probarlo. Predicando, anunciando, invitando a las almas, a la iglesia, ¿verdad? Al evangelio. Y la iglesia también, por medio de la iglesia, un salvo puede ser formado y confirmado más y más. Un salvo, así por medio de la iglesia, puede crecer. Así Dios está edificando la iglesia. Esto es misterio también de la iglesia. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, Dios testificaba y anunciaba por medio de los apóstoles, ¿verdad? Al mundo y testificando sobre Dios viviente. Pero ahora Dios anuncia, testifica al mundo sobre su ser, ¿verdad? Sobre su voluntad por medio de la iglesia. Por eso la iglesia es el misterio de Dios. Y ahora Dios no revela, no como testifica, ¿verdad? Al mundo por milagro,
Mucha iglesia practica en enseñar el milagro, pero la Biblia dice así, no dice así. En otra generación, no Dios, ¿verdad? Revela, como la generación de los apóstoles y de profetas. Y ahora, por medio del Evangelio, Dios salva al mundo. Por medio de la iglesia. Por eso la Biblia dice, agradó a Dios, dice, ¿verdad? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de predicación. Según punto de vista del mundo, hace predicar, ¿verdad? Anunciar el Evangelio como una locura, una cosa muy tonta, débil, pero es el poder de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Aquí en la Biblia sale muchas veces gran poder de Dios, milagro. Dios dividió Mar Rojo, ¿verdad? En dos, en pares. Se como paró como una pared, ¿verdad? Ese Mar Rojo, y Dios descendía, ¿verdad? Maná cada mañana en el desierto, por columna de nube y por columna de fuego, guiaba a Dios durante 40 años. Gran milagro. Pero ya ahora no. ¿Por qué no? Y ahora Dios quiere presentar su voluntad por medio de la iglesia y por medio del evangelio. Se llama misterio de Dios. Efesios capítulo 1, verso 20. Efesios capítulo 1, verso 20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principados y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sí, esto es misterio de la iglesia, ¿verdad? Aquí dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién? De Jesucristo, ¿verdad? Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sí, la iglesia es como la cabeza de todas las cosas. Pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Así Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Los pies, ¿verdad? Los pies de Jesucristo es como pie de la iglesia, un parte del cuerpo, ¿verdad? Pies es como son un parte del cuerpo. Entonces, como este dibujo, ¿verdad? Hoy estamos aprendiendo sobre misterio de Dios. ¿Sí? El misterio de Dios número 1 es Jesucristo. Lo llamamos también
misterio de Jesucristo. Por eso, el misterio de Jesucristo es el Evangelio. El Evangelio de Dios. Misterio de Jesucristo, ¿verdad? Es la iglesia. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Eso es el mundo. ¿Qué es la iglesia, verdad? La iglesia es cuerpo del Señor. Aquí, como la iglesia. Como pie, ¿verdad? Sometió bajo sus pies, le dio por cabeza a la iglesia. Y cabeza, ¿verdad? Jesús. Jesucristo. Entonces nosotros, aunque vivimos en ese mundo, la Biblia dice, los salvos no son del mundo. Nosotros fuimos llamados del mundo por el Evangelio y ahora somos de Jesucristo, ¿verdad? Somos un parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios ha puesto así sobre todas las cosas la iglesia. Jesucristo es cabeza de la iglesia. Así somos. Y por eso aquí la Biblia también dice, ¿verdad? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud. Sí. De aquel. La plenitud de Dios. La plenitud de Jesucristo. Que todo lo llena en todo. Por eso, aquí en la iglesia hay abundancia. Aquí en la iglesia hay beneficio, mucho beneficio y bendiciones. Sí, aquí en la iglesia hay plenitud de Dios, que todo lo llena en todo. Por eso siempre recordamos eso, ¿verdad? Un salvo ya no es del mundo, es de Dios, es un parte del cuerpo del Señor. ¿Sí? Así, permaneciendo ahí en la iglesia, podemos recibir el poder de la cabeza. Permaneciendo en el mundo, no puede. Hay que permanecer en la iglesia siempre. Así Dios nos hace predicar, sí, y trabajar, ¿verdad? Como un parte del cuerpo del Señor. Por eso, hermanos, nosotros ya ahora vamos a seguir aprendiendo sobre este misterio de Jesucristo, sobre este misterio de Dios, que es Jesucristo, que es el Evangelio, que es la iglesia. Vamos a meditar y profundizar más y más. Sí. Y también así nosotros somos misterio de Dios. ¿Me explico? Así los que están en la iglesia son misterio de Dios. Mire, el mundo no nos conoce, ¿verdad? El mundo no nos conoce, pero Dios nos ha dado su misterio y ahora nosotros somos misterio, ¿verdad? Del Señor Dios. Por eso este mundo conocerá, ¿verdad? Conocerá, entenderá por medio de nuestra vida como misterio. Pero no funciona, no trabaja así, según la voluntad de Dios. Aquí en la iglesia no puede funcionar, no puede ser misterio de Dios. Por eso nosotros vamos a crecer poco a poco, según tiempo. Capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso 31,
y 32 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí hablando, ¿verdad?, sobre la vida de matrimonio, quiere explicar sobre la relación entre Dios y nosotros, entre Cristo y la iglesia. ¿Me explico? Por eso a Dios nos llamó, ¿verdad?, del mundo para casarnos con nosotros, para casar con nosotros. Así somos, ¿verdad? Somos esposa del Cordero, novia del Cordero. Entonces, miren, yo tengo 3 hijas, por ejemplo. Yo recibí, por ejemplo, la salvación en el año 1992 años, cuando tenía 20 años. Muy joven, ¿verdad? 20. Entonces, aquel día, casi todos los jóvenes, ¿verdad?, como yo, pensaba que así, muy cerca, ¿verdad?, la venida del Señor, a nosotros posiblemente no vamos a casarnos, no podríamos casar, ¿verdad? Entonces, como estaba, ¿verdad?, pensando esto, pero miren, me casé con mi esposa, ya no, yo tengo 3 hijas. Mi hija mayor, ¿verdad?, ya tiene como 25 años. Entonces ella va a casarse pronto. Me explico. Mire, esto es el crecimiento de la vida, ¿verdad? La vida pasa así. Uno nace y se crece y se casa, ¿verdad? Y se madura y se casa. Esto es un fruto de la vida. Entonces yo estoy pensando, sí, mis hijas van a casarse, ¿verdad?, con su pareja, una, ¿verdad? Y yo pronto voy a quedarme solo con mi esposa nada más. ¿No es así? Es así, ¿verdad? Entonces, pensando este amor con mi esposa, yo estaba, ¿verdad?, inmaduro, pero me casé con ella y con esta, ¿cómo se llama?, inmadurez. Pero yo estoy aprendiendo, ¿verdad?, este amor con mi esposa, poco a poco. Voy a seguir adelante así, cumpliendo este amor con mi esposa hasta la muerte, ¿sí o no? Esto es la vida de matrimonio. Así comienza, ¿verdad?, en el principio con este amor pequeñito, chiquitito, ¿verdad?, inmaduros, pero pasando tiempo tiene que crecer más y más, tiene que aprender y madurar más y más, ¿sí o no? Yo quiero decir esto, o sea, sobre este misterio, como entre Cristo y la iglesia. Nosotros somos la iglesia, pero les pregunto, ¿cómo conocemos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos conocemos? ¿Cómo estamos, verdad? Si estamos cercanos al Señor como nuestro novio, nuestra pareja, o no, ¿verdad? Vamos a crecer, hermanos. Si comenzamos ya, hemos comenzado así en este amor, entonces Dios nos ha dado la iglesia. Ahora nosotros estamos aprendiendo poco a poco. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estamos aprendiendo este amor con Dios. Vamos a crecer como esta vida de matrimonio. Por eso aquí dice, grande, dice, ¿verdad? Grande es este misterio.
Vamos a aprender. En su vida de matrimonio también podría probarlo, este amor. ¿Me explico? Aquí también en la iglesia vamos a probar, aprendiendo este amor de Dios, con con el Señor Jesucristo. Sí, esto es fruto de nuestra vida cristiana. Por eso, por ejemplo, les pregunto, ¿verdad? Yo, ¿cómo está usted? ¿Verdad? Su vida cristiana. ¿Cómo está usted? Su fe en la vida de la fe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Cómo está su relación aquí en la iglesia? O sea, con los hermanos. Eso. ¿Cómo está su fe, verdad? ¿Cómo está su vida cristiana? Es una pregunta de relación entre Dios y nosotros. Una relación entre, ¿verdad?, la iglesia y nosotros. Entre nosotros. ¿Cómo estamos? Por eso nosotros vamos a meditar esto porque es real, ¿verdad? Es real, una vida real. Vamos a practicar esa vida siempre con Señor en esta comunión íntima, cercana con Señor. Aquí en la iglesia, de una, ¿verdad?, comunión con los hermanos, esta reunión íntima y cercana con los hermanos aquí en la iglesia. Sí, por eso, sabiendo que nosotros somos misterio de Dios, somos misterio de Jesucristo, qué gran, ¿verdad?, valor este misterio del Evangelio, este misterio de la iglesia, vamos a valorar más y más, según nuestro entendimiento de la palabra. Entonces, recordamos siempre eso, ¿verdad? Soy misterio de Dios. Soy misterio de Jesucristo. Como la iglesia, porque yo tengo el Evangelio, que es misterio de Dios. Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, verso 1. Y 2. Primera de Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Sí, tenemos Primera de Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Leamos. Leamos juntos, vamos. Así pues, tengannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué quiere decir esto? Dice, así que tengannos. Aquí está hablando, ¿verdad?, a los hermanos de Corinto, a los hermanos de la iglesia de Corinto, porque ellos no reconocían, no quisieron reconocer, ¿verdad?, sobre este trabajo del apóstol Pablo. Pero según este testimonio del apóstol Pablo, aquí habla, tengannos, hermanos, tengannos los hombres por servidores de Cristo. Sí, los salvos son servidores de Cristo, son servidores del Evangelio y administradores de los misterios de Dios. Sepan, ¿verdad? Sepan. Nosotros también queremos ser
servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, no solamente, ¿verdad?, pensando nosotros, sino también los hombres sepan, ¿verdad? Sepan, según nuestro testimonio. Entonces, verso 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores, los que tienen, ¿verdad?, este misterio de Dios, cada uno se ha hallado fiel. Entonces, hermanos, entendiendo bien sobre este misterio de Dios, que Dios nos ha dado, nosotros seamos fieles, para que sepan, ¿verdad?, los hombres que somos servidores de Cristo, que somos servidores del Evangelio, servidores de la Iglesia, para que sepan, ¿verdad?, los hombres. Pero si nosotros no seamos fieles, ¿cómo pueden saber los hombres? ¿Verdad? Entonces, hermanos, seamos fieles en la comunión, ¿sí? En la comunión. Seamos fieles siempre en la palabra, Seamos fieles siempre en la oración. Por eso, aquí en la Biblia, hablando de la fe, ¿verdad?, sinónimo de la fe, a veces dice la Biblia, fidelidad, es fidelidad. Ser fiel es fe. ¿Me explico? Por eso aquí dice, ¿verdad?, se ha hallado fiel. Pide a los administradores de Cristo, de los misterios de Dios. Entonces, por medio de la palabra, así vamos a seguir aprendiendo poco a poco, por medio de la comunión, así también vamos a aprender poco a poco sobre este misterio de Dios. Y seamos también fieles, ¿verdad?, como servidores de Dios, como también administradores de los misterios de Dios, ¿verdad?, testigos, embajadores del reino de Dios. Así que nosotros vamos a vivir adelante. Sí, ya voy hasta aquí. Vamos a orar juntos. Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama, te damos muchas gracias por este tiempo, por esta palabra de misterio de Dios. Así que, Señor, nos permitió ese misterio precioso y valioso de Dios, que es Jesucristo, que es el Evangelio, que es la Iglesia. Señor, queremos llevar bien este misterio en medio de nuestra vida cristiana, para que seamos también testigos fieles aquí en el mundo para todos los hombres, para que también los hombres sean salvos por medio de nuestro trabajo y por medio de nuestro testimonio. Señor, levantó esta iglesia aquí en San Ramón, entonces nosotros queremos ser utilizados por Dios aquí en este lugar. Entonces, Señor, ayúdanos y guíanos siempre para que podamos seguir adelante según tu voluntad. Señor, muchas gracias por este tiempo y por todas estas palabras. Y todo dejamos también en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí. ¿Tiene pregunta? No. Ya, vamos a cantar. Sí. Vamos a hacer un canto. A puro pulmón.
el número 20, hermanos. Ya la mayoría no lo sabemos. Número 20. Así que vamos a ayudarnos unos por otros. ¿Listos? ¿Sí? Vamos, 1, 2, 3, ¿listos? Eres la perla de valor, eres la rosa de Salomón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, Hermana para mi ser, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo,